Bendiciones para todos. Quien les habla es el pastor Javier Ordiz. ¿Cómo están? Para mí es una bendición estar con ustedes aquí en esta tarde, mañana. Aquí en Estados Unidos son las 1:05 de la tarde. Así que ya estamos contentos de estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que se van conectando. Gracias por estar ahí del otro lado. Para mí es un placer saludarles. ¿Cómo están? Quiero saludar a todos los que se van conectando. Así que por favor deje su mensaje ahí, escríbanos y díganos cómo se escucha, cómo se ve, si está todo bien. Hoy quería pasar por aquí porque hace mucho tiempo que no hacemos un vivo, así que hoy tengo un tiempo de estar con ustedes y estoy feliz de poder compartir con ustedes un tiempo aquí en este Facebook, en esta página de Manantial de Bendiciones New Jersey. Saludos a Emanuel Saavedra, que ahí se está conectando, que dice bendiciones. Hola Emma, bendiciones. Saludo a toda tu familia. Sí, me enteré que tu mamá partió con el Señor, así que una hermosa mujer de Dios, Susanita, siempre la recordamos, siempre ella me saludaba cuando ministraba la alabanza allí en Manantial, y la verdad que una mujer hermosa, Emma, tu mamá, amada por nosotros, así que te acompañamos en este sentimiento tan triste, pero sabemos que ella está en un mejor lugar, está en los brazos de papá, que es lo más importante. Saludo a todos los que se van conectando. Gustavo Ciola, ¿cómo estás, Gusti? God bless you, brother. Estamos contentos de estar conectados aquí en Manantial de Bendiciones. Veo que mucha gente se va conectando. No se desconecte porque hoy voy a compartir una palabra. No va a ser larga, sino que una palabra breve para que todos ustedes puedan disfrutar de esta palabra. También se conecta Mónica Cabral. Veo gente que se va conectando. Gustavo, un abrazo grande, Gusti. Gustavo Ciola, un gran ministro de alabanza y un gran guitarrista, un fenómeno. Díganme si se está escuchando bien, por favor. Quiero saber si se está escuchando bien. También está conectada Liliana Lescano, también está conectada Mónica Cabral. Veo que la gente se va conectando. Por favor, comparta al vivo. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Estoy muy feliz de poder estar aquí en Manantial de Bendiciones, New Jersey, en la página de nuestro ministerio, donde están sucediendo cosas muy, muy, muy sobrenaturales, muy lindas. Dios está acelerando los tiempos para este ministerio. Dios está haciendo cosas hermosas, grandes para todos nosotros. Así que estamos preparados para lo que Dios tenga con nosotros. No te desconectes. The sound is perfect, dice Gustavo. Gracias, Gustavito. En inglés te habla, un monstruo, un monstruo. Así que, ¿quién más? Mónica Cabral dice bendiciones, saludos, los extrañaba mucho. Gracias por compartir este vivo, gracias por conectarse. Gracias a todos los que están del otro lado. Les habla el pastor Javier Ordiz. Es una bendición estar con ustedes. Estoy muy contento de conectarme una vez más a este vivo con todos ustedes, pero no se desconecte porque hay una palabra para usted en esta mañana, en esta tarde, allí donde se encuentre. Hay mucha gente que se va conectando, así que quiero saludarlos, quiero bendecirlos, quiero abrazarlos a través del teléfono, así que por favor no se desconecte, no se desconecte, quédese ahí. También está mi esposa mirando, ella está en otro lugar, no está conmigo ahora. Aquí estoy en mi casa cómodo y pudiendo compartir una palabra con ustedes, tratando de compartir una palabra que sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Mirta Soria también se conecta. Roxana Ordiz dice, se escucha bien. Mi esposa amada, te mando un besito. Mirta Soria dice, bendiciones, pastor. Gracias por estar conectados, amados a todos ustedes. Es una bendición que puedan ustedes estar del otro lado y disfrutando de una palabra de parte de Dios que tenemos. En un minuto ya empiezo a dar una palabra de parte de Dios para ustedes que estoy muy contento de estar conectados. Por favor, díganme de dónde nos está mirando, de dónde nos está viendo, de qué país, de qué nación, de qué pueblo, de qué provincia, desde dónde nos está viendo. Gracias por estar todos los que se van conectando, gracias por compartir este vivo. Siempre es una bendición para mí, para mi esposa, para el Ministerio Manantial de Bendiciones New Jersey, estar compartiendo la palabra de Dios, estar en vivo con todos ustedes. ¿Qué podemos decirle? A ver, ¿quién más está conectado? Por favor, salúdenme y díganme de dónde nos está viendo. Gracias a todos los saludos. Gracias por compartir. Y sin más preámbulos, quiero ir a la palabra del Señor. Mire,
Esta palabra es muy especial. Dios me estuvo ministrando estos días a través de esta palabra. Dios me estuvo enseñando algo que es muy importante para todos nosotros entender la palabra del Señor en nuestras vidas. Es muy importante interpretar lo que Dios quiere decir a través de la palabra en nosotros. Es muy importante lo que Dios quiere hacer a través de la palabra. Sabemos que la palabra es viva y eficaz. Sabemos que la palabra nos habla diariamente, que la palabra nos edifica, y esa es la palabra de Dios. ¿Quién más está por ahí? A ver, Merari Morales dice: hola pastor, Dios te siga usando. Gracias Merari, un saludo a toda la gente de Guatemala que nos están mirando allá, a tus padres, a tu familia. Sabemos que estuvieron pasando un tiempo difícil, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando entendemos que Dios tiene el control de todo, nuestra vida se rige a la voluntad de Dios y Él sabe lo que hace. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por compartir este vivo. No quiero hacerle perder más tiempo, sino quiero compartir una palabra rápidamente con ustedes. Y si está por ahí en su casa, si está cocinando, señora, deje un poco la cocina ahí y agarre la Biblia un minuto, o si no me escucha a mí, y yo le voy a compartir una palabra de parte de Dios. Si está ahí con sus hijos, siéntelos a todos ahí y que puedan escuchar un poco la palabra del Señor. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios que está en el libro de San Juan. Vamos a ir ahí. Gracias a todos los que están compartiendo, gracias a los que se están conectando, como Walter Curiales. También se está conectando Yulisa Reynoso. Yuli, bendiciones para vos. Gracias a todos los que se van conectando. Mire, la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 27. San Juan, capítulo 10, verso, así se dice, 27. San Juan, capítulo 10, verso 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, está hablando Jesús, y me siguen. Una vez más, San Juan 10, 27, dice así, hablando Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Fíjese qué interesante, Sergio, un abrazo grande, pa. Fíjese qué interesante la palabra de Dios cuando Jesús está hablando y se refiere a nosotros como ovejas. Fíjese qué importante es tener un sentido de pertenencia, saber nosotros que pertenecemos a Jesús. Jesús en esta palabra está diciendo: mis ovejas, está hablando de nosotros. Pertenecemos, hermanos queridos, al rebaño de Jesús. Cuando tú entiendes que tú eres cuando tú entiendes que tú eres pertenencia de Jesús, la vida, las cosas que te suceden te van a cambiar. Las cosas que están viviendo van a cambiar en tu vida, porque tú entiendes que perteneces a alguien, que tu dueño es alguien. Jesús en este relato está diciendo: mis ovejas. Jesús te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, o cuando tú veas este video, Jesús te está diciendo que tú eres pertenencia de Él. Y cuando yo entiendo que soy oveja primero, y que segundo tengo la pertenencia de Jesús, Jesús te está diciendo que tú eres mío. Jesús está diciendo aquí: tú eres mi oveja, pero tú eres mío. Entienda eso. Cuando tú entiendes que tú eres pertenencia de Jesús, Jesús entra en tu vida y Jesús se hace dueño de todo lo que tienes y de todo lo que eres. Hay mucha gente que no escucha a su pastor. En este caso Jesús se está poniendo como pastor. No estoy hablando de los pastores de las iglesias, no. Estoy hablando del pastor de pastores, Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que somos oveja, la característica de las ovejas es que las ovejas son obedientes, sumisas. Cuando tú entiendes que eres oveja, cuando tú entiendes que Jesús es tu pastor, cuando tú entiendes que Jesús es tu pastor, cuando tú te dejas guiar por Jesús, ahí entiendes que eres oveja, ahí entiendes que eres sumisa, ahí entiendes que tú tienes que ser
Tienes que ponerte en la piel de una oveja. ¿Y la oveja, cuáles son las características, pastor, de una oveja? ¿Por qué pastor me dice que yo puedo ser una oveja? Aunque quizás mira para los costados y ves a tu esposo y en vez de cara de oveja tiene cara de lobo, pero no importa. Tienes que aprender a ser oveja. En algún momento hay una transición en nuestras vidas que pasamos de ser lobos a ovejas, de que pasamos a ser un animal diferente, a ser una oveja sensible, a ser una oveja que tú entiendes que tienes sentido de pertenencia. Por eso Jesús está hablando aquí, dice, mis ovejas. Jesús te está diciendo aquí en estas palabras que tú eres pertenencia de Él, que Jesús es tu pastor. No hay pastor más importante que Jesucristo. No hay pastor que pueda hablarte mejor que Jesucristo. No hay pastor que pueda aconsejarte mejor que Jesucristo. Él es el pastor de pastores. Él está sobre todo pastor en esta tierra. Jesús es el pastor de pastores. Y Él te dice en esta mañana, en esta tarde o en esta noche cuando veas este video, que tú eres pertenencia de Él, que tú perteneces a Jesús. Jesús te está diciendo, mi oveja eres tú. Tú eres mi oveja y yo te cuido. Usted sabe que hay ovejas que van por el rebaño. Hay ovejas que van caminando por el campo. Y el pastor agarra el cayado o el palo que él tiene y va guiando a esas ovejas que quizás se quieren apartar. Así es Jesús con nosotros. Así es Jesús cuando vienes, cuando tú quieres desviarte. Ahí está Jesús para acercarte al camino. Ahí está Jesús para acercarte a Él. Ahí está Jesús para decirte, oye, yo soy tu pastor, escúchame. Escúchame que yo quiero guiarte. No vayas para aquel camino. Muchas veces, muchas personas, mucha gente toma decisiones erradas. ¿Por qué? Porque no tienen una guía. Hay mucha gente que no escuchan la voz de su pastor en la tierra y menos que menos van a escuchar la voz de Jesús. Hay mucha gente que quiere hacer su propia voluntad y se olvidan que son ovejas, y se olvidan que son ovejas, y se olvidan que tienen una guía, que tienen que tener una guía, y ahí tiene que estar el pastor de pastores, ahí tiene que estar Jesús guiándote. Por eso este verso de San Juan, estamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Y fíjese qué interesante lo que estamos hablando, porque Jesús empieza diciendo, mis ovejas, mis ovejas. Tú y yo pertenecemos a un rebaño. No importa qué nombre tengas, no importa que tú tienes nombre de profeta, no importa que tú tienes el nombre de apóstol, no importa que tú tengas nombre de pastor, no importa que tú tengas nombre de diácono, no importa cuando tú entiendes que eres oveja. Cuando tú entiendes que eres oveja, ahí es cuando tienes una guía. Cuando tú entiendes que eres oveja antes de ser profeta, antes de ser pastor, antes de ser apóstol, antes de ser maestro, antes de ser diácono, antes de ser líder, antes de ser lo que sea, cuando tú entiendes que primero ante los ojos de Jesús eres oveja, ahí estás entendiendo que Jesús te está guiando. Entonces del otro lado puede haber mucha gente que se está preguntando y está diciendo, ¿por qué, pastor, las cosas me salen mal? ¿Por qué cuando agarro el camino equivocado? ¿Por qué tomo decisiones equivocadas? Mi hermano, es simple. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te guía? Y cuando estoy hablando de pastores, no estoy hablando de pastores aquí en la tierra, sino estoy hablando de Jesús, que es el mejor pastor y el mejor pastor que te puede guiar al camino que tú tienes que seguir. Es el mejor pastor que tiene que guiarte a las decisiones que tienes que hacer correctamente. No te equivoques más. Esto es simple. Nosotros somos ovejas y tenemos un solo pastor. Y ese pastor es el que nos guía, se llama Jesucristo. Mire qué interesante. Vamos a la palabra otra vez. Estamos leyendo para aquellos que se van conectando. Juan, capítulo 10, verso 27. Fíjese la riqueza que se puede encontrar en un solo verso de la palabra. Juan, capítulo 10, verso 27. Gracias a todos los que están compartiendo y gracias a todos los que se están conectando. Dios le bendiga. Mis ovejas, Juan 10, 27 dice, mis ovejas, ahí está el sentido de pertenencia a quien tú perteneces, a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Primero, sentido de pertenencia.
pertenecemos a Jesús. Segundo, dice, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo está tu oído en este tiempo? ¿Estás escuchando la voz de Jesús? ¿Cómo está tu oído? ¿Estás escuchando la voz de Jesús? Una de las características de las ovejas es, dice que su sistema auditivo, su oído, es muy alto por ser un animal. Dice que ellas son muy sensibles al sonido, que tienen una perfección tan grande en su audición que las hace escuchar perfectamente. Y fíjese qué interesante lo que Jesús hace un paralelismo o una comparación con nosotros y las ovejas. Primero, tenés que ser oveja y tenés que tener sentido de pertenencia, pertenecer al rebaño de Jesús. Tú eres pertenencia de Cristo. Escucha, la segunda palabra que Jesús usa dice, oyen mi voz. Y una vez más te pregunto, ¿cómo está tu sistema auditivo? ¿Cómo está tu oído espiritual? ¿Estás escuchando al Señor? ¿Estás escuchando a Jesús? Y vuelvo y repito una vez más. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me suceden tantas cosas en la vida? ¿Cómo está tu sistema auditivo? ¿Qué clase de oveja eres, primero? Y segundo, ¿cómo está tu oído hacia el pastor de pastores Jesucristo? Cuando tú tienes el oído afinado con Jesús, cuando tú tienes el oído calibrado al Señor, cuando escuchas su voz, ahí es cuando realmente demuestras que eres una oveja guiada por Jesús. Ahí eres una oveja guiada por Jesús. Por eso hay personas que tú conoces y si te pones a pensar, o a ti mismo te puede estar pasando, hay personas que conoces que dices, ¿por qué le va tan mal a esta persona? Porque hay situaciones que esta persona vive siempre en un círculo, en un círculo, en un círculo que no tiene fin. ¿Por qué caes siempre en el mismo pozo? ¿Por qué caminas siempre por el mismo lugar? ¿Por qué siempre se acercan a ti las mismas personas que te hacen daño? Porque hay un problema en tu sistema auditivo espiritual. Porque no estás escuchando al pastor de pastores, Jesucristo. No estás escuchando al pastor que quiere guiarte, al pastor de pastores, Jesucristo. Mucha gente vive situaciones porque primero no se ha transicionado para ser oveja. Todavía le cuesta ser oveja. Algunos son mitad lobo y mitad oveja. Todavía Dios no la ha convertido en oveja. Y tienen la mitad de cara de lobo y la mitad de cara de oveja. Y así hay personas que viven en situaciones. Un día estoy mal, un día estoy bien. Una semana ayuno, una semana oro. Otra semana le pego a mi esposa. Otra semana adultero. Otra semana fornico. Otra semana hago cosas que no tengo que hacer. ¿Qué está pasando con tu sistema espiritual auditivo? Saludos, Sergio Morales, un líder del Ministerio Manantial de Bendiciones. Gracias por estar conectado. ¿Cómo está tu sistema auditivo? ¿Estás escuchando al pastor que te guía? Estamos hablando, cuando digo la palabra pastor, significa que es Jesús. ¿Estás escuchando a Jesús el que te guía? ¿Estás escuchando a Jesús? ¿Cómo está tu sistema auditivo espiritual? Fíjese que estamos leyendo a todos los que se van conectando Juan 10:27. Solo un verso y en un verso hay mucha riqueza espiritual para nosotros. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Primer característica, tenemos que tener sentido de pertenencia. Pertenecemos a Jesús. Segundo, una característica de la oveja es que las ovejas tienen un sistema auditivo muy poderoso, muy fuerte y que le hace escuchar muchas cosas y son muy sensibles en su oído. Fíjese la representación que usa Cristo a través de esta palabra. Mis ovejas, primero, somos de Cristo. Segundo, oímos su voz. Qué interesante que en este tiempo puedas oír la voz de Cristo. No permitas
Porque hay personas que se dicen, hermanos, hay personas que dicen, no aguanto vivir así más. No aguanto vivir más esta situación. No aguanto lo que estoy viviendo en mi matrimonio. No soporto la pobreza, no soporto. Pero no entendiste que primero tienes que ser oveja. La oveja, la característica es que es sometida, se somete. Escucha la voz de su amo. Esa es una oveja, hermano. Y cuando tú te dejas guiar por el pastor de pastores Jesucristo, las situaciones empiezan a cambiar. Por eso en este día no te preguntes lo que estás viviendo. Por eso en este día no digas por qué estoy viviendo esto. ¿Por qué? Porque hay un problema de relación entre el pastor de pastores y la oveja. Ay, te está doliendo ahí, ¿no? Hay un problema en tu sistema auditivo que no estás escuchando a tu guía, a tu pastor que se llama Jesucristo. Fíjese qué interesante esta palabra. Un solo verso, Dios nos puede dar una riqueza impresionante. Mire lo que dices. Mis ovejas oyen mi voz. Ahí ya lo hablamos. Y yo las conozco, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué te hace reconocido delante de Jesús? ¿Qué hay en ti para que Jesús te reconozca? Pregúntatelo. Y te hago otra pregunta. ¿Eres conocido para Jesús? ¿Jesús te conoce a ti? ¿Jesús te conoce? Hay mucha gente en este tiempo que estamos viviendo, en esta etapa que Dios nos permitió vivir a esta generación. Hay mucha gente que está pendiente en ser reconocida delante de los hombres y se olvidan que el primero que tiene que conocerte es Jesús. Fíjese lo que dice, estamos leyendo para todos los que se van conectando. Mire lo que dice, estamos leyendo para todos aquellos que se conectan. Juan 10:27, solo un verso. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo, dice Jesús, hablando Jesús, yo las conozco. Primero, número 1, tienes que ser oveja. Tener sentido de pertenencia y ser de Jesús. Número 2, oír la voz de Cristo. Oír la voz del pastor que te guía. Hablando de Jesucristo, el pastor de pastores. Y segundo, dice Jesús, y yo las conozco. O sea que si tú eres oveja, empiezas a oír la voz de Jesús y Él te reconoce. Él te conoce. No te presentes delante de los hombres con una máscara que no eres. Porque recuerda que el que primero te tiene que conocer es Jesús. Y como recién le decía, en este tiempo hay mucha gente que quiere ser reconocida delante de los hombres. Hay mucha gente que quiere título. Hay mucha gente que quiere ser reconocida y se olvidan que primero tienen que ser ovejas. Segundo, que tienen que oír la voz de Dios. Y tercero, es que tienen que ser guiadas por Cristo. Y cuarto, que Jesús te conozca. No hay nada más importante, mi hermano, en esta tierra que Jesús te conozca a ti. ¿De qué te sirve o de qué me sirve a mí que el mundo entero me conozca y Jesús no sepa quién yo soy? Y si vamos a otro verso, por eso va a haber un momento cuando estemos delante de la presencia del Señor, y en la palabra lo dice, cuando dice, muchos dicen, yo eché fuera demonios en tu nombre. Yo era el profeta tal, yo era el apóstol tal, yo era el que tenía la iglesia de tantos miembros, yo era el que recorría el mundo, yo era el que hacía giras, yo era esto, yo era aquello. Y Jesús le dijo, yo no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son? No los conozco. No los conozco. Qué fuerte, piénsalo un poquito, piénsalo un poco, hermano. Tienes que ser conocido por Jesús y después vas a ser reconocido delante de los hombres. ¿Por qué? Porque lo que tú representas es al mismo Jesús en tu vida. Muchas personas, muchos cristianos han empezado como ovejas y después no se dejaron guiar y hoy están con otro nombre, han cambiado el nombre de oveja
por el nombre que usted quiera ponerle. Bendiciones a todos los que se van conectando. Antonella, bendiciones. Fíjense qué interesante. Por favor, interprete esta palabra. Otra vez lo voy a leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y después dice, y me siguen. Fíjense qué interesante la palabra, porque el escritor hubiera puesto mis ovejas, o Jesús cuando estaba hablando hubiera dicho, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo las conozco. No hubiera puesto, yo las conozco y me siguen, ¿verdad? Podría haberlo cambiado. Pero qué interesante que primero Jesús te conozca y después que Dios te pasó por ese proceso de conversión, que te convertiste en una abeja, recién entendés que puedes seguir a Jesús. Cuando eres conocido, cuando delante de Jesús, cuando eres oveja, cuando oyes su voz, cuando Él te conoce, después le sigues. Algunos hacen al revés, le siguen a Jesús, quieren ser conocidos, después quieren oír su voz y después quieren ser ovejas. Todo al revés. Por eso en este tiempo tenemos que entender que en una simple palabra en la Escritura podemos ser tan edificados y puede tener tanta revelación en nuestra vida. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén ahí abajo. Si alguien está entendiendo, comparta este vivo. Mis ovejas, dice Jesús, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. No empieces a seguir a Cristo y después no hagas las cosas de atrás para adelante, sino como tienen que ser. Por eso te decía, nosotros tenemos que pasar por una metamorfosis espiritual. Nosotros tenemos que aprender que no podemos ser grandes sin ser ovejas primero. Pero cuando seas grande y Dios te dé naciones y Dios te lleve a lugares y Dios te dé bendiciones, cuando Dios te otorgue todo lo que tú has sembrado cuando eras oveja, cuando Dios te ponga arriba y Dios te bendiga, no te olvides que aún cuando tengas el nombre de profeta, no te olvides cuando aún estés arriba y tengas nombre de apóstol, no te olvides cuando Dios te saque a las naciones, no te olvides que todavía eres oveja. Porque la oveja, la característica primera que tiene la oveja es que es humilde, mi hermano. Una de las características más grandes de la oveja que es obediente. Es mansa. En este tiempo vemos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, que son soberbios. Perdóneme la palabra, perdóneme la palabra, pero la soberbia no viene de Dios. ¿Cómo puedes decir que tú sigues a Cristo y que tú escuchas la voz de Jesús y eres un soberbio? ¿No recuerdas que Dios mira de lejos al altivo y exalta al humilde? Cuando tú entiendes que eres oveja, jamás en tu vida puede haber una pizca o un pedacito o un chiquitito de soberbia. Cuando la soberbia entró a tu vida, te has olvidado que eres oveja. Ahora fíjese qué interesante, porque cuando nosotros le seguimos al Señor, primero cuando nosotros tenemos sentido de pertenencia, cuando sabemos que somos las ovejas de Jesús, cuando nosotros entendemos que Jesús es mi pastor, que Jesús es el que me guía, cuando nosotros entendemos que Jesús es el que nos guía, cuando entendemos que somos ovejas y que somos de Cristo, cuando oímos su voz y cuando Él nos conoce y nosotros le seguimos, hay beneficios para nosotros. Entonces, primero tenemos que entender que somos oveja para ir a otro nivel. No busques otro nivel de gloria si primero no eres oveja. No busques otro nivel de unción si no entiendes que eres oveja. Qué interesante es saber
que nosotros somos ovejas. Qué interesante es entender que primero tenemos que ser ovejas, que oímos su voz, que Él nos conoce, que hay una relación entre Jesús y vos, que hay una relación entre Jesús y vos, que tú escuchas a ese pastor de pastores que te guía, que tú no eres soberbio cuando alguien te viene a decir algo y te dicen, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, o viene tu pastor en esta tierra, en tu iglesia, y te dice, hijo, puedes hacer esto, amado, puedes ayudarme en esto. Sí, pastor, porque no le estás sirviendo a él, no le estás sirviendo a tu pastor en la tierra. Sí que estás honrando a tu padre espiritual, a tu mentor en tu iglesia, pero recuerda que siempre cada cosa que haces lo haces para Jesús. El pastor de pastores se llama Jesucristo. Y cuando vos entendés y cuando yo entiendo que somos ovejas, la soberbia no está en nosotros. Cuando tú y yo entendemos que Jesús es nuestro pastor y que nosotros tenemos características de oveja, entendemos que Jesús nos lleva a otro nivel. Cuando menos lo espera, Jesús te lleva a otro nivel. Cuando tú entiendes que eres oveja, cuando menos esperas, Dios te promociona. Cuando tú entiendes que eres oveja, cuando menos los esperas, Dios te bendice. No puedes decir o no puedes profetizar a alguien y decirle, hay una casa para ti, hay un auto para ti. Cuando te das vuelta, el que te dio la palabra es un soberbio. Ahora me dice, pastor, ¿cómo esa persona puede soltar una palabra siendo un soberbio? Porque hay personas que acomodan las palabras conforme a su voluntad. Por favor, entienda esta palabra. Si tú eres oveja, Dios te lleva a otros niveles. Se lo voy a leer una vez más y ya vamos terminando. Juan 10:27. Juan 10:27. Dice así. Mis ovejas, nosotros, diga conmigo yo soy una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No puedes decir que sigues a Cristo y no eres oveja. Te dejo un silencio para que te caiga ese palo bien pack. No puedes decir que sigues a Cristo y no tienes características de oveja. Esto puede pasar si tú estás recién empezando en el cristianismo. Esto puede pasarte si recién estás empezando en el cristianismo. Hay una metamorfosis espiritual, como recién te decía. Si recién estás empezando, Dios te está tratando y está cambiando tu vida. Pero si eres un cristiano de años, no puedes decir que sigues a Cristo y eres un soberbio. No puedes decir que sigues a Cristo y eres un altivo. Analízate, porque ahí has dejado de ser oveja y es como que te fuiste del rebaño. Qué interesante, ¿verdad? Si te saliste del rebaño, hay cosas que te están esperando. Fíjense que cuando la oveja se puede salir del rebaño y el pastor no tiene tiempo de agarrarlas, puede haber un lobo o un animal rapaz que puede devorarla o que puede atacarla. Así lo mismo pasa en el ambiente espiritual. Cuando tú eres una oveja que no se deja guiar, cuando tú eres una oveja que se quiere apartar del camino, hay depredadores que están esperándote en el ambiente espiritual para que algo malo te suceda. Por eso es importante que leamos la palabra con conocimiento y con revelación. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios en este tiempo? Oyen mi voz y yo las conozco. Que Jesús te conozca primero. Que no te preocupes que el hombre te reconozca. No te preocupes ser reconocido en esta tierra porque no te sirve de nada si Jesús no te conoce a ti. Y la última parte dice,
y me siguen. Y con esto cierro. Primero, ser ovejas. Segundo, sentido de pertenencia, porque Jesús dice, mis ovejas, somos de Él. Mis ovejas oyen mi voz, oír la voz de Cristo. ¿Cómo hago, pastor, para oír la voz de Cristo? Es difícil. No es difícil. Aquí está la palabra, hermano. Lee la palabra, escudriñala, decirle al Señor que te muestre los secretos, que te muestre lo que está detrás de cada palabra. Fíjese todo lo que hablamos y es un solo verso de la Biblia. Qué riqueza tiene la palabra para cada uno de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo, dice Jesús, yo las conozco y me siguen. Qué hermosa palabra. O sea que no vas a ser reconocido por Jesús si primero... A ver, quiero decir a los que están conectados, ¿están preparados para esto? Quiero que alguien me diga que sí y suelto esta palabra. Si alguien me dice que sí, estoy listo. Alguien que me diga ahí, estoy listo y yo suelto lo que Dios me dio. Mire. Ahí está Karina. Karina, un beso grande. Un beso a mi cuñada Antonella, también está ahí. A Edu, mi hermano, seguro que está viendo. Un beso a todo Buenos Aires. Todos están. Gracias, Gustavito. Gustavo Ciola, love you, bro. Esto es así, mire. Es duro, pero es verdad. No puedo ser reconocido por Jesús si no soy oveja. No puedo ser reconocido por Jesús si no soy oveja. Es fuerte, ¿no? Porque aquí, ¿lo estoy diciendo yo? No. Está acá en la palabra. Me parezco al moreno ese que hace así, ¿no? No es difícil, pero no puedo ser reconocido por Jesús si primero no soy oveja. Así que si conoces un hermanito o en tu vida estás actuando como lobo, a esa persona o a esa supuesta oveja, Jesús no la conoce. Qué triste, ¿no? Porque te lo voy a leer porque algunos van a decir, este pastor te está blasfemando, está diciendo cualquier cosa. No. Mis ovejas oyen mi voz. Primero hay que ser oveja, segundo oír la voz de Jesús. Y yo las conozco y me siguen. O sea que si no soy oveja y no escucho la voz de Dios, Jesús no me conoce y no puedo seguirle. Entonces, qué importante, hermanos, que primero que todo, seas oveja. Seas oveja. Y la oveja, por su humildad y por su sometimiento, no a los hombres, a Jesús, no a los hombres, a Jesús, por su sometimiento a Jesús, Él te reconoce. ¿Y cómo me reconoce, pastor? ¿Cómo me reconoce Jesús a mí? Porque escucha su voz, porque empieza a haber una relación con el pastor. Muchos de ustedes habrán visto ese video donde hay un pastor en un collado, en un campo, y el pastor dice, llamen a mis ovejas, y hay mucha gente mirando. Y la gente empieza a gritarle a las ovejas, y las ovejas ninguna hace caso omiso a lo que dice la gente. Entonces el pastor en un momento, no sé si hace un silbido o grita algo, y todas las ovejas, todo ese rebaño se da vuelta y lo mira al pastor y se empiezan a acercar a él. Así somos nosotros cuando Jesús nos habla, así somos nosotros, que escuchamos la voz del Padre y corremos a Él. Pero ¿qué te da eso? ¿Cómo escuchas la voz de Jesús? Cuando tú te relacionas con Él. Porque no puedo tener la relación con alguien. Si yo a ti, quizás a través de este video tú conoces mi voz. Pero si alguien me llama a mí del otro lado y me dice, hola pastor, bendiciones, desde Colombia, por ejemplo, me llama alguien y me dice, hola pastor, bendiciones, y yo le voy a decir,
Hola, ¿con quién hablo? ¿Cómo es tu nombre? Porque la voz no la reconozco. No sé si me hago entender. Pero así es Jesús con nosotros. Si tú tienes relación con alguien, tú conoces la voz. Si no, la voz no la vas a conocer. Y así es tu relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Oyes la voz de Jesús? Perdón. ¿Oyes la voz de Jesús? Casi tiro la cámara. ¿Oyes la voz de Jesús? ¿Sigues sus pasos? ¿Te dejas guiar por el pastor de pastores llamado Jesucristo? No te olvides. No serás reconocido por Dios si no eres oveja primero. Jesús no te conoce si no eres ovejas, porque Él mira de lejos al altivo. Fuerte, pero es verdad. Me despido de ustedes. Me despido de ustedes con un gran abrazo y sin antes decirle que los esperamos, la familia de Manantial de Bendiciones, los esperamos este día domingo a las 10 de la mañana. Domingo 10 de la mañana en la 37 Bloomfield Avenue de Newark, New Jersey. Los esperamos a todos los que están aquí en Estados Unidos, en el área de New Jersey. A todos son bienvenidos. Estamos viviendo un tiempo sobrenatural. Perdón, gracias a todos los que están conectados. Gracias a todos los que compartieron. Un saludo a toda la gente de Argentina, de Buenos Aires. Gustavo Ciola, I love you, bro. I love you too. Gracias por estar conectado. Thank you for being connected, everyone. So, thank you. Gracias por estar conectado. Este domingo será un domingo precioso. Dios está soltando una palabra que la estoy ahí masticando porque es muy fuerte. Pero conéctese, si está en otro país, conéctese este domingo a las 10 de la mañana en nuestro Facebook Manantial de Bendiciones New Jersey. Si no le has dado me gusta a esta página de nuestro ministerio, por favor dale me gusta y compartila para que mucha gente pueda conocer a este Dios, a este pastor de pastores Jesucristo, a que nosotros conocemos. Les amo en el Señor y los esperamos este domingo para abrazarles, para compartir un café, un refrigerio, para estar con todos ustedes y compartir primeramente la presencia de Dios y que Dios hable a nuestros corazones. Les amo mucho. Quien les habla es el pastor Javier Ordiz. Los esperamos este domingo a las 10 a.m. en el 37 de la Bloomfield Avenue, Newark, New Jersey. Saludos a Mónica Cabral y a todos los que se conectan. Les dejo un saludo de parte de mi esposa Rosana Florentín. Y también quiero decirles que este 4, 5, 6 y 7 de este mes está celebrándose el cumpleaños de Manantial de Bendiciones allí en Buenos Aires. Si tú me estás viendo desde allí de Argentina, quiero invitarte que te conectes a Manantial de Bendiciones de San Martín, de los pastores, de nuestros amados pastores Alberto y Miriam Rey. Será un congreso glorioso, un congreso donde se estará festejando los primeros días en el ministerio, en nuestra casa, allí en Manantial de Bendiciones, en Buenos Aires. Y el último día se va a estar cerrando en un estadio de fútbol, que es el estadio de Chacarita Juniors, en la ciudad de San Martín, Buenos Aires. Así que conectate en las redes con cualquier. Tú buscas ahí, pones Manantial de Bendiciones y te salen los folletos y te salen todas las cosas y vas a poder recibir algo grande de parte de Dios seguramente en esos días de congreso glorioso donde nuestra iglesia allí en Buenos Aires está cumpliendo años. Les amamos a todos, les bendecimos desde New Jersey, Estados Unidos, aquí Manantial de Bendiciones, haciendo una obra de milagros, de proezas con Dios, con Jesús, el pastor de pastores que nos guía hacia todo buen camino. Dios les bendiga. El pastor Javier Ordiz los saluda y un beso grande de parte de mi esposa Roxana Ordiz. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo 10 a.m. en la 37 de la Bloomfield Avenue en Newark, New Jersey. Bendiciones. Comparte este video, no te olvides. Chao.